Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Sí, ahora sí, ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todes. Buenas tardes, además de verdad. Como esto ya igual que una partida de ajedrez, tenemos tiempo y todo, vamos a ir al grano. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Unai por estar aquí y por escribir este libro, del que ahora os voy a contar unos cosines, y bueno, a la Semana Negra por darnos este espacio tan guapo. A veces póngome como en plan seria, ¿sabes, Unai? Y escribo las cosas para después no darme la sensación de que no digo nada decente, ¿no? Entonces voy a contaros las reflexiones que me trajo a mí el libro de cuentos de oficio de Unai. Tenemos unos cuantos ejemplos, si lo pensáis, de escritores de ficción que se han metido a políticos. A sindicalistas, seguro que también hay algún sindicalista escritor que se ha metido a sindicalista, pero bueno, de mano parece que cuesta un poco más encontrarlo. Y además, los que pudieron existir, o sea, si existe algún sindicalista que antes fuera, o sea, que sea escritor, seguramente que antes fue sindicalista que escritor, ¿no? Algo así. Lo que no es tan habitual es que existan sindicalistas y políticos que acaban escribiendo ficción, como es el caso de Unai. Aunque bueno, si lo pensamos, hay programas de algún partido político que parecen ciencia ficción, o leyenda, mitología, yo qué sé, teatro, puro teatro. Unai Sordo, acá, a mi derecha, es un ejemplo de esto segundo. Se mete de lleno en la literatura de ficción, de ciencia ficción incluso, para traernos estos cuentos de oficio. Son 12 relatos hilados, con muchos detalles y siempre sorprendentes, con unos giros finales que el lector no ve venir y en los que habla de muchísimos temas. Hay actualidad, hay pasado y hay muchísimo futuro, porque la distopía literaria de Unai en este libro llega cuando menos te lo esperas y es un sablazo que puede ser humanista, surrealista y siempre sindical. Parecen relatos independientes y de alguna manera lo son, pero a la vez es un libro en el que todos los relatos tienen que ver y a lo largo de la lectura, de principio a fin, se van cerrando círculos, pequeños y grandes círculos. Hace muchos años, bueno, digo hace muchos años y fueron hace 2 concretamente, yo también soy una dramática que madre mía, hace muchísimos años puse. Cuando anduvimos con el periplo del libro Conciencia de clase, el tomo 2, en el que yo participé, estuvimos aquí mismo en la Semana Negra y hablábamos de la importancia de construir un relato, ¿no? De construir una narrativa que sople a favor de lo que tú defiendes. Y bueno, yo siempre me gusta poner un ejemplo que se lo pongo a la gente de mi generación y ya me entienden, que el siguiente, ¿quién nos enseñó a nosotros que los nazis eran malos? Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones fue el que nos lo enseñó. Entonces, eso es lo que hay que construir, relatos, hay que construir Indiana Jones que nos enseñen que los nazis son malos. Además, hay una película ahora que está en cartel, la 5ª de Indiana Jones, que nos vuelve a recordar que los nazis, por mucho que se escondan, siguen siendo nazis y siguen siendo malos. Eso es la construcción de una narrativa. Los americanos lo hicieron muy bien después de la Segunda Guerra Mundial. Nos dijeron, ¿quién son los malos? Los nazis. Y nos pusieron a Indiana Jones a pegar ahí. Este ejemplo a los de mi generación lo entienden perfectamente. Y los que sois un poco más jóvenes o un poco mayores también. Nuestra conciencia debe darnos herramientas para construir esos relatos que hablen de nosotros, de nuestras vidas, de lo jodido que yo levantase todos los días a las 6 de la mañana para tirar todo el día. Y encima, si tienes guajes y gente mayor a la que cuidar, en cuentos de oficio le ponemos cara a esos personajes que somos nosotros mismos, pero también Unai les pone cabeza, les pone pensamientos y les pone emociones. Yo me lo pasé muy bien leyéndolo y os lo recomiendo un montón porque os va a sorprender una barbaridad. Unai no sabía lo que a mí me había parecido el libro
Y cuando dije, oye, que me gustaron, me dijo, menos mal, bueno, no tenía ni idea. Me gustaron muchísimo, os lo recomiendo un montón. Es una lectura muy ágil y es una lectura que sorprende. Y cuando los que sois lectores habituales, no es fácil que un libro te sorprenda. Este libro te puede sorprender si hay 12 relatos hasta 12 veces. Así que, bueno, muchas gracias, Unai. Un aplauso para ti, lo primero. Y bueno, vamos a ir ya al grano, porque si no estoy yo aquí hablando la media hora esta que tenemos. Hay historias de trabajadores que madrugan, que sufren, que son capaces de vivir un infierno con tal de trabajar. No sé si hubo un clic, hubo una historia que a ti, de todas las que a lo largo de la vida y de los días pasan por delante de un secretario general de un sindicato como es Comisiones Obreras, si hubo un clic, una historia que a ti te hizo pensar que tenías que dedicarte a escribir cuentos de ficción. Bueno, lo primero, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por asistir. Gracias particularmente a Aitana por ofrecerse a acompañarme. Mira, oye, te voy a decir una cosa. Está Yolanda Díaz al otro lado de la playa, te lo digo, ¿eh? Y aquí estoy contigo, secretario general. Me lo tendrás en cuenta, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias por estar aquí. Yo lo primero que quiero aclarar es que este libro de relatos, que es el primero estrictamente de ficción que escribo, porque aunque he escrito ya algunos y de hecho los hemos presentado aquí en la Semana Negra, pues eran libros más vinculados a lo estrictamente sindical, ¿no? A lo que se espera de ti. A lo que se espera de mí, algún tipo de libro de reflexión, casi una recopilación de artículos, pero este era el primero que estrictamente era un libro, digamos, de literatura de ficción, de un libro de ficción. No es más que un hobby, no es más que una forma de dar recorrido a cuestiones pues, que a uno le pasan por la cabeza, pero yo respeto muchísimo el trabajo de los escritores y de las escritoras. Para nada es que yo tenga una vertiente literaria en ese sentido, ¿no? Lo respeto tanto que además de estar aquí, de estar contigo, quería hacer un homenaje precisamente a tus libros y por eso ¿qué me trae? Bueno, he traído una camiseta con tu... Yo no tengo camiseta de... Con tu último libro. Madre, esto no me lo regala a mí ni mi editor. Que venga para que el editor. Vaya, es que será por camisetas. Estoy como sorpresa, sorpresa. Acompáñame. Toma, esta para ti. Qué guay, muchas gracias. Dale la vuelta. De Rastros de Ceniza, el último libro que has escrito. No, fundamentalmente decía que esto es un hobby, pero tiene que ver con algo que alguna vez lo hemos hablado y que se situó claramente en conciencia de clase, ¿no? Y creo que es la necesidad de tratar de establecer relatos y cuestiones ficticias que hablen del mundo del trabajo y que hablen de las vicisitudes que le ocurren a la gente que trabaja. El libro no es nada sindical. Yo lo último que quería hacer era unas historias que acabaran siendo poco menos que un panfleto sindical, siendo muy importantes los panfletos sindicales, no tengo yo que explicar esto, o los mensajes estrictamente sindicales, ¿no? Sobre todo pretendían dar rienda suelta a historias que a mí se me ocurren de formas también bastante variopintas, ¿no? Algunos de estos relatos parten de algo que he soñado. Es decir, aquí está mi compañera, aquí está Blanca, y es testigo de que yo a veces igual me despierto a la noche, he soñado una historia, la anoto en una serie de reflexiones o una serie de historias y luego en los siguientes días me dedico a intentar dar las formas, en los siguientes días que tengo tiempo, dar las formas, ¿no? Nunca me he atrevido con un formato de novela, primero porque seguramente no tengo el talento para hacer una novela, con toda seguridad, y por otro lado porque no tengo tiempo, ¿no? Pero yo creo que las historias, los cuentos, los relatos son algo muy, muy ágil y muy importante, ¿no? Luego has hablado de los giros finales. Yo muchas veces las historias las escribo a partir de que se me ocurre un giro final. Es decir, se me ocurre una historia aparentemente paradójica y a partir de ahí hacia atrás construyo un relato, ¿no? Y el tema de los giros finales yo creo que es algo que sirve para relativizar mucho las historias, ¿no? Y para darnos cuenta hasta qué punto las perspectivas a veces son erróneas y el hecho de que haya un elemento que surge en un determinado momento da una luz diametralmente distinta a lo que ha ocurrido hasta entonces, ¿no? Y luego los relatos pues pretenden ser historias que tienen que ver en muchos casos con personas del trabajo,
con problemáticas de mujeres, con problemáticas, todas son ficticias, pero hay alguna basada en hechos prácticamente reales, las que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades profesionales, con las condiciones de trabajo de inmigrantes españoles y españolas que están en plataformas de distribución trabajando en el centro de Europa y que son historias que se basan en realidades absolutamente distópicas y donde yo lo que intento es insertar una historia normalmente truculenta, normalmente casi en efecto de relato de novela negra, para tratar de mezclar realidad y ficción, ¿no? Y es un poco el formato de este libro. Y por último, recordar que este libro surge como la plasmación en formato libro de relatos que yo venía publicando los 2 últimos veranos en Infolibre. Finalmente fue el periódico digital de Jesús Maraña el que me dio cobertura en los 2 últimos veranos a una serie de relatos, y él lo cuenta muy bien en un prólogo precioso que se animó a hacer y que yo le agradezco sinceramente. Bueno, te voy a pedir un poco más de brevedad en las respuestas, porque tengo preguntas aquí, tenemos 15 minutos, ¿vale? Es que se me ponga en plan secretario general y nos cuenta. No, mira, mencionabas ahora mismo que uno de los relatos que a mí más me impresionó, bueno, me impresionaron muchos, pero ese me impresionó sobremanera por también que conocía la historia, lo acabas de mencionar. Hay un estudio, un informe de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras que se llama Bienvenidos al Norte, que habla de la situación en la que viven los emigrantes en el norte en los centros de logística del norte de Europa, normalmente en Holanda, y en el que hay muchos chavales españoles, mogollón, trabajando allí. No solo, hay de muchas nacionalidades, y bueno, viven en unas condiciones de trabajo que rozan entre, no sé, son fascinantes y a la vez son terribles. En ese relato y en muchos otros hay algo que se mantiene, que son esa importancia que están tomando en nuestras vidas las nuevas tecnologías, y cómo las nuevas tecnologías están cambiando los modos de trabajar, están cambiando la manera en la que vivimos. Y cuéntanos, porque yo me imagino que para ti también fue igual de inspirador, ¿no? Porque lo que se relata en estos centros de trabajo es brutal. Bueno, en mi opinión, yo es casi el relato del que estoy más orgulloso, aunque es el menos original por mi parte, porque transcribe, en algunos casos de forma estrictamente literal, es decir, cortar y pegar, y lo pone, porque no quiere ser un plagio, un informe de la Fundación 1 de Mayo, que yo cuando le leí, no es un informe con cifras, no es un informe con datos, sino que es un informe que hacen sociólogos y sociólogas entrevistando a trabajadoras españolas que están, en efecto, en Países Bajos, trabajando en centros logísticos, y donde toda su vida está regida por un algoritmo que se llama Isabel, y por eso en el libro aparece, se titula así, y que a mí me pareció una historia absolutamente distópica, ¿no? Yo le hablé de este relato, fijaros qué pretencioso llegué a ser, un día comiendo con Elvira Lindo y con Antonio Muñoz Molina, que estábamos hablando precisamente de la necesidad de que el mundo del trabajo aparezca en los libros, aparezca en los artículos, aparezca en la literatura, y yo les hablé de este informe y además se lo pasé. Evidentemente no han hecho una novela con el mismo, pero se me ocurrió a mí hacer un relato, y se trata de insertar una historia bastante truculenta, insisto, en una realidad palmaria, ¿no? En una realidad que existe y donde la vida, los vaivenes de la vida de un montón de personas están determinadas desde que hacen una selección de personal en España a través de unas empresas de trabajo temporal, hasta que van allí y donde el algoritmo determina no solo sus turnos de trabajo, no solo los salarios que cobran, no solo la preferencia de que te llamen a trabajar, sino incluso el vínculo del trabajo con los establecimientos en los que viven, o sea, en los hoteles, en las casas, en las cabañas o en los campings en los que viven, ¿no? Y donde además hay determinadas nacionalidades que conviven en una forma casi de gueto. Y a mí me pareció que el informe en sí era casi una novela, ¿no? Y se me ocurrió darle esta forma de relato. Y luego es verdad que en general aparece en muchas de las historias el hecho de las nuevas tecnologías, el hecho de la capacidad de que las nuevas tecnologías y los algoritmos te organicen cada vez mayores facetas de tu vida, cómo están determinando una forma de socialización irreal
y cómo hasta qué punto el hecho de que cada vez los espacios públicos, los espacios comunes, los espacios como estos hayan desaparecido más de nuestras sociedades y la gente cada vez más se relaciona a través de estas nuevas fórmulas tecnológicas que tienen muchísimas potencialidades, pero que en mi opinión tienen también muchísimos riesgos, ¿no? Por ejemplo, hay otro de los relatos donde uno de los protagonistas ha desaparecido de la vida, ha desaparecido de la existencia y finalmente se acaban enterando de que lleva no sé cuánto tiempo muerto, cuando en teoría, pues bueno, como su vida estaba muy regida por las nuevas tecnologías, nadie había reparado en su falta, y esto es lo que desencadena todo un relato desde atrás hacia, o sea, de hacia adelante hacia atrás, ¿no? A mí me parece que el elemento distópico de las nuevas tecnologías es enorme y creo que dan una faceta literaria muy, muy importante. Hoy en día cualquiera, casi en cada momento, seguramente podemos pensar: joder, ¿qué pasaría si un día todo esto se cayera? ¿Cómo nos relacionaríamos? ¿Cómo nos encontraría esta conversación un poco de cuñados, ¿no? De una cuadrilla cuando hoy en día sale, oye, y antes cuando te perdías, ¿cómo te encontrabas? ¿Cómo encontrabas una dirección? ¿Cómo quedabas con los amigos? ¿Cómo quedabas, ¿no? Yo creo que ha irrumpido tanto la tecnología, la digitalización y todo esto que da muchos elementos de literatura, y en muchos de los relatos también lo intento contrarrestar con ese elemento humano que a veces parece minorizado, parece casi desplazado por estas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Antes mencionabas también, de pasada, que porque en el libro aparecen muchos momentos históricos o momentos que son reales, historias que son reales, como por ejemplo, me estoy acordando de los casos de los bebés robados. Aparece también el 11S. ¿Qué más tengo por aquí apuntado que aparece? Aparece la violencia de género. La violencia de género y los maltratos dentro de las casas aparecen también en varios de los relatos. Porque consideras que la literatura, en este caso la literatura de ficción, también, aparte de contarnos a nosotros, tiene que contar nuestro tiempo, ¿no? Me imagino. Sí. Convulso, además. Nuestro tiempo o el tiempo pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la violencia de género que aparece, al menos de forma nítida, en dos relatos, la verdad es que tiene que ver con dos situaciones diametralmente distintas. Uno es seguramente el relato más realista de los que ahí aparece, porque está muy basado en recuerdos, el que se llama Puta Loca, ¿no? Puta Loca es un relato que tiene que ver, la historia por supuesto es ficticia, pero tiene que ver con recuerdos que yo tengo del portal de mi casa. Yo oía determinados gritos en otra casa durante mucho tiempo, y es un martilleo que a mí lo he tenido siempre ahí, ¿no? De un tío que llamaba a su madre puta loca. Claro, el tío, bueno, como ahí se ve, pues era un yonki, un traficante, bueno, una persona que luego tenía como dos vidas radicalmente distintas, porque era una persona de una apariencia impecable, pero que cuando vivías pared con él, tú sabías lo que existía ahí, ¿no? Y cómo aquello permanecía en el estricto espacio interior de las casas. No, fuera de la puerta no trascendía, ¿no? Y todo el mundo les trataba con respeto cuando tú sabías lo que era, ¿no? Entonces está basado, la historia, insisto, es ficticia, pero está basado en elementos reales. Y luego el otro, que tiene que ver con el maltrato, y esta sí es una historia absolutamente inventada, es el relato que más me costó publicar, porque trataba de introducirse en la mente de una mujer y a lo largo de todo el relato continuamente pivota o se mueve entre lo que es ficción, lo que es realidad, lo que puede ser invención, lo que no sabes si es cierto o es al final casi un acercarse a la locura de esta persona, ¿no? Y a mí me daba mucho respeto el tema y no me decidí a publicarlo en Infolibre hasta que una serie de personas, todas mujeres, me dijeron: públicalo, que está bien, ¿no? Pero me daba mucho respeto el hecho de poderme meter, ser pretencioso, ¿no? Intentar meterte en la cabeza de alguien que no sabes hasta el final si está siendo maltratada o no, ¿no? Pero sí, a mí me interesa que en lo que escribo aparezcan elementos de realidad, también porque no sé hacer otra cosa. Quiero decir, yo no soy escritor. Yo no me puedo poner en la piel de un esclavo que en el siglo XVIII recogía cañas de azúcar en no sé qué país, ¿no? Yo no sé hacer eso, ¿no? Tampoco tengo tiempo de intentarlo, pero necesito que muchas de las cosas sean autorreferenciales en la imaginación o en la memoria, si no, a día de hoy no soy capaz de encontrar un pulso, ¿no? Yo que en los libros que yo escribí, en Los niños Dumo, en Carboneres, en Rastros de ceniza, hay muchas cosas basadas en la realidad. No sé si te pasa, que me pasa que creo que cuando decimos todos la realidad supera la ficción, ¿no? Es lo que solemos decir.
A mí lo que me pasa es que la ficción me parece que tiene que ser mucho más verosímil de lo que es la vida. O sea, en la vida hay cosas que no tienen explicación, pero en los libros, en los cuentos, en los relatos, en las novelas, cuando lo escribes, de repente tienes que dar explicación a todo o a casi todo, cosa que en la vida real no oye tanto. Te pasó esto, tú te das cuenta en tu día a día con todas las historias que tú escucharás que al final cuando te pusiste a escribir tuviste que dar como muchas más explicaciones de las que te da a ti la realidad. Bueno, yo creo que se nota bastante cuando las cosas que aparecen aquí escritas tienen un punto de absoluta ficción o cuánto pueden estar ancladas en una realidad. Pero es verdad que cuando escribes, insisto, por hobby, una serie de relatos de ficción, te das cuenta que lo aparentemente ficticio, lo aparentemente imposible, lo aparentemente distópico, es relativamente fácil relacionarlo con cosas que te pasan en lo cotidiano, ¿no? A veces es simplemente meter un giro de irrealidad. El primer relato, el de Martín y Martina, que es una historia de un padre y una hija que tiene que ver con las enfermedades profesionales, en este caso del amianto, la historia es absolutamente verosímil, salvo en una cuestión, que cualquiera que lo lea sabe que es imposible, porque la gente en general no resucita, ¿no? Salvo de cada 2000 años o así, pero en general la gente no resucita. Pero salvo ese elemento de un padre que acaba resucitando y que es la hija la que finalmente ha fallecido, no, perdón, al revés, para situar hasta qué punto la sociedad responde distinto al fallecimiento de una niña que al fallecimiento de un trabajador, es un poco la historia. Pero salvo ese detalle, que es absolutamente ficticio, todo el resto de la historia está basado en realidades de gente que yo conozco. Es decir, yo sé que ha habido gente que su fallecimiento, que su enfermedad profesional ha sido exactamente así, ¿no? Es decir, es verdad que a veces la realidad y la ficción pues están mucho más ligadas de lo que parece. ¿Sí? En los relatos salen muchas veces periodistas, bueno, unas cuantas veces salen periodistas, y que autónomos. te digo que nos tienes muy bien calaos, ¿eh? No sé si debe ser de vigilarnos en las rodes de prensa o lo que sea, pero nos tienes muy calaos. Antes hablabas de meterte en la cabeza de una mujer maltratada. Yo te digo que te metiste en la cabeza de un periodista, porque cuando hay 2 o 3 escenas en las que aparece y es así, tal cual. Eso, ¿cómo llegas a esto? ¿Es fruto de la observación? ¿Siempre fuiste así? ¿Esa capacidad de empatía? Porque al final poder relatar las cosas como lo haces me parece impresionante, la verdad. Es que no responde a ningún método, ni a ninguna metodología, ni a ninguna, ¿cómo diría yo? Sí, ni a ningún método, ni a ninguna metodología. Yo no tengo ni tiempo ni método para escribir, no me da tiempo. Es decir, entonces, en general, tiene que ver con historias que te surgen, con giros que dan pie a una historia. Y a partir de ahí supongo que todo lo que escribo pues tiene que ver con una cierta capacidad, supongo, de observar o de absorber realidades que ves ahí y que a lo mejor a veces ni tú siquiera eres consciente que las has metabolizado en el disco duro, ¿no? Y creo que a la hora de escribirlas pues seguramente surge todo eso. Seguramente es una de las mayores formas de relajación o de desconexión que tengo. Yo normalmente casi la única forma que desconecte del sindicato y de la vida pública suele ser cuando me engancha una historia de estas, que a veces encima, por desgracia, es en vacaciones, con lo cual ya la hemos liado, ¿no? Hay, por ejemplo, una que surge de un paseo que estábamos dando el verano pasado en el Miño, en la parte portuguesa del Miño, y donde había una serie de barcas, algunas de las cuales estaban a la venta, y había números de teléfono. Y hubo un número de teléfono que a mí me recordó al teléfono de mi casa materna. Y pensé, joder, ¿tú te imaginas? Estaba aquí Blanca, íbamos paseando, digo, ¿tú te imaginas que te encuentras un teléfono que es el de tu casa materna, llamas y contesta a alguien que se llama como tu madre y tiene, yo qué sé, un hijo que se llama como tu hermana o una hija que se llama tu hermana? Y a partir de ahí le fui dando vueltas para atrás una historia y es la que surge, que acaba con los atentados del 11S, que acaba, bueno, con una historia que acaba siendo bastante loca, de unos chavales que están de turismo al lado de Liverpool, ¿no? Así se me ocurren un poco a mí. ¿Sabes lo que historias. me pasaba de cría? Cuando iba al cementerio siempre pensaba que iba a haber una tumba con mi nombre. O yo soy un poco más dramática, por lo que sea, por lo que veo. Soy un poco más dramática que tú. Pero yo, ya porque se nos acaba el tiempo, quería hacerte una pregunta, que si vas a seguir escribiendo de ficción, si te vas a lanzar al mundo de la novela. No.
Estoy a Mira, voy a decirte una cosa. Esto es una novela, ¿eh? De alguna manera lo es. En 12 trozos, bastante En 12 trozos. desconectados. Algunos tienen conexión. Hombre, a mí me gustaría, me encantaría. Yo tengo título ya para tu Sí. próxima novela. A ¿Cuál? favor de obra. A favor de- Puede ser. Estoy haciendo... Sois testigos que se lo cedí totalmente altruistamente, ¿eh? En ratos libres lo intento, pero necesitaría más tiempo, más método, pero me gusta escribir y si puedo, si me surgen cosas, las seguiré haciendo. Lo que pasa que han sido estos años muy, muy convulsos. Esto lo dice Maraña en el prólogo, surge también un poco del post-pandemia, ¿no? Es decir, esos tiempos de pandemia donde yo creo que quien más, quien menos tuvo muchísimo tiempo también para darle vueltas a la cabeza, ¿no? Porque fíjate todo lo que tuvimos que hacer en la pandemia, en el propio confinamiento, pero claro, los días pues son muy largos, ¿no? Y los insomnios también son muy, muy importantes. Entonces, hombre, en la medida en que tenga tiempo y me pueda dotar de un cierto espacio, me encantaría porque es una afición y es un hobby, sí. Pues yo me alegraría porque ya te digo que me parecieron muy sorprendentes y me parecieron muy bien escritos. Entonces os animo a todos a que leáis Cuentos de Oficio y nada, también a que sigáis celebrando en la Semana Negra y donde se tercie este verano. Así que nada, un aplauso para Unai por estar aquí. Gracias. Gracias por la camiseta. Y nada, os dejamos con lo próximo ya. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.